Buenas noches, profesor. Vamos a empezar con el tema de movimiento en una dimensión con aceleración constante. Para hallar la velocidad final, tenemos que aplicar la fórmula que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para hallar la posición en función del tiempo, tenemos la fórmula que es x final, que es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para hallar la posición en función de la velocidad y el tiempo, la fórmula es x final es igual a x inicial más un medio, que este es por la velocidad inicial más la velocidad por el tiempo. Para hallar la velocidad en función de la posición, tenemos que aplicar la fórmula velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, por el segundo de aceleración, x final menos x inicial. Ejemplo 1. El ejemplo que tenemos, un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad de Iowa y acelera. Apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración constante es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. En tiempo cero está a 5 metros al este del letrero, moviéndose al este a 15 metros sobre segundo. Nos pide, primer punto, calcular su posición y la velocidad en tiempo, que es igual a 2 segundos. B nos indica dónde está el motociclista cuando la velocidad es de 25 metros sobre segundo. Haciendo la gráfica, supongamos que es del motociclista y nos pide aquí hallar la velocidad final, x final, y el tiempo que nos indica que es 2 segundos, la posición inicial que es 5 metros, el tiempo es 0 segundos, y también nos indica que la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Aplicando la fórmula, x final es igual a x inicial, que es 5, más la velocidad inicial nos indica que es 15, por el tiempo, que es 2, más un medio. La aceleración nos indica que es 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 2 al cuadrado. Entonces, resolviendo la fórmula nos sale x final, que es a 43 metros. La velocidad final, aplicando la fórmula que es la velocidad inicial, nos indica que es 15, más la aceleración, que es 4, por el tiempo, que es 2. Como resultado nos indica que la velocidad final es 23 metros sobre segundo. La B nos indica hallar dónde está el motociclista cuando la velocidad es 25 metros sobre segundo. Aplicando la fórmula, tenemos que despejar x final, que nos indica que x final es igual a x inicial más la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto sobre el doble de la aceleración. La x final es igual a 5 más 25 al cuadrado, que es la velocidad final, menos velocidad inicial, que es 15 sobre el cuadrado. Todo esto entre el doble de la aceleración, que es 4. Resolviendo todo el problema nos indica que x final es igual a 55 metros. Buenas noches, profesor. Yo voy a exponer acerca de lo que es caída libre. Caída libre es las mismas fórmulas de MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, pero esto en el eje Y. Para hallar la velocidad en función del tiempo, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo.
Para hallar la posición en función de la velocidad y el tiempo, tenemos que la y final es igual a y inicial, que es la posición final, que es igual a la posición inicial más un medio por la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Para hallar la posición en función del tiempo, tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para hallar la velocidad en función de la posición, tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Para que entienda mejor sobre lo que es caída libre, le voy a explicar un ejemplo. Nos dice que se deja caer una moneda de 1 euro desde la torre inclinada de Pisa. Parte del reposo y cae libremente. Calcule su posición y su velocidad después de que ésta tiene 1, 2 y 3 segundos. Hacemos nuestra torre Pisa, supuesta torre, y ponemos que la velocidad, tenemos una velocidad inicial que obviamente es 0, un tiempo inicial que es 0 y una posición inicial que es 0. Nuestro segundo punto nos dice que la velocidad inicial, nos pide hallar la velocidad inicial cuando tenemos el tiempo en 1 segundo y no sabemos nuestra posición que tenemos que hallar. Luego tenemos la velocidad, la segunda velocidad con el tiempo que nos pide hallar que es en 2 segundos y tenemos que hallar también nuestra segunda posición. Y la tercera velocidad con el tiempo en 3 segundos y tenemos que hallar nuestra tercera posición. En un instante t, después de que se suelta la moneda, su posición y su velocidad son y, tenemos esta fórmula que ya le había mencionado, que es donde y es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando la posición inicial que nos da es 0, más la velocidad inicial que también es 0, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, nos quedamos solo en función del tiempo porque es lo que queremos hallar. Y sabemos que la gravedad es un medio por la gravedad que es 9,8 por el tiempo al cuadrado. Resolviendo nos sale que y es igual a menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo igual a 0. Igual a la velocidad inicial que es 0 más menos la gravedad por tiempo. Reemplazamos y es gravedad por el tiempo. 9,8 menos 9,8 por el tiempo. Siguiendo con el ejemplo, reemplazamos. Cuando el tiempo tiene 1 segundo, tenemos que la posición, como ya les había mencionado, y vale menos 4,9 por 1, que es el tiempo, el segundo al cuadrado, y esto nos da que es menos 4,9 metros. La velocidad 1, que es menos 9,8, que ya habíamos resuelto, menos 9,8 por el tiempo, que es por 1 segundo, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando el tiempo va en 2 segundos, tenemos que y menos la posición que es menos 4,9 por el tiempo que es 2 segundos al cuadrado. Resolviendo nos sale que es menos 19,6 metros. Nuestra velocidad 2, que es la gravedad por el tiempo, menos 9,8 por 2, que es igual a menos 19,6 metros sobre segundo. Cuando tenemos que el tiempo es 3 segundos, y nos vale que la posición menos 4,9 por el tiempo, 3 segundos, resolviendo nos sale, 3 al cuadrado nos sale que es menos 44,1. Y nuestra velocidad 3, que es menos 9,8 por 3 segundos, que es la gravedad por el tiempo, nos sale que es menos 29,4 metros sobre segundo. Buenas noches, profesor. Yo le voy a explicar sobre el movimiento parabólico. En este tema tenemos 3 puntos importantes.
la velocidad, el punto inicial, el punto donde la velocidad es 0 en la altura máxima y un punto cualquiera de 2, 3 segundos. Entonces nuestras fórmulas serían para hallar la posición en X, velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo. Para hallar la posición en Y, tenemos la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para hallar la velocidad en X, que es la velocidad inicial, que la vamos a descomponer en X y en Y. La velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Y la velocidad en Y, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por la gravedad por el tiempo. Menos la gravedad por el tiempo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate a una rapidez, una velocidad inicial de 37 metros por segundo con un ángulo inicial de 53,1 grados, en un lugar donde la gravedad es 9,8 metros por segundo. Nos pide calcular la posición de la pelota, la magnitud y la dirección de su velocidad cuando está en 2 segundos y determinar cuándo la pelota alcanza el punto más alto y la altura en ese punto, o sea, el tiempo donde va a estar la altura máxima. Entonces, para encontrar la posición de la pelota, necesitamos descomponer la velocidad inicial en X y en Y. Descomponemos la velocidad inicial en X, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Reemplazamos 37 metros por segundo por el coseno de 53,1 grados y nos da 22,2 metros por segundo. Luego la velocidad en Y, igual la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial, reemplazando 37 metros por segundo por el seno de 53,1 grados y nos da 29,6 metros por segundo. Luego, para hallar la magnitud y la dirección, para hallar la posición, una vez que hemos descompuesto el vector velocidad en X y en Y, podemos hallar la posición en X y la posición en Y, que por fórmula es velocidad inicial en X por el tiempo. Reemplazamos 22,2 metros por segundo por 2 segundos, que nos da 44,4 metros. Y la posición en Y, la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos y nos da 39,6 metros. Ya tenemos la posición. Después nos pide encontrar la magnitud y la dirección. Para encontrar la magnitud tenemos que hallar el módulo del vector velocidad. Reemplazando, el vector velocidad nos da 24,3 metros por segundo. Para hallar su ángulo, el arco tangente de Y sobre X. Reemplazando, nos da 24,2 grados para el tiempo en 2 segundos. Luego en B, nos pide determinar cuándo la pelota alcanza un punto más alto y su altura h en ese punto. Nos pide hallar el tiempo en el que la pelota alcanza su máximo punto. Entonces utilizamos esta fórmula. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Despejando tiempo nos da velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Reemplazamos y nos da 3,02 segundos. Y para hallar la altura máxima, ya tenemos el tiempo, la velocidad inicial, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos y nos da que la altura máxima es 44,7 metros.
Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por prestarnos atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.